nos conviene casarnos para fortalecer, ya sea en territorio, en animales, en lo que sea, nos conviene casarnos. Y los padres decían, me interesaría casarse, que mi hija se casara con su hijo o viceversa, y empezaba como una posibilidad de que fuera así. ¿Qué sucedía allí? Entonces decían, listo, cuando llegaba el momento, porque muchas veces esos matrimonios se acordaban cuando eran niños, cuando ya crecían, entonces era el momento del matrimonio, lo primero que sucedía era que el novio, y normalmente acompañado por su padre, quien era que había hecho el acuerdo, iba a donde el papá de la novia. Y con donde el papá de la novia se sentaba y le decía, bueno, mi intención es casarme con su hija. Y empezaba una negociación, porque el novio debía pagar cierto monto para poder casarse con la hija. ¿Sí? Y entonces había una negociación. Entonces él llegaba y decía, no, le voy a dar, no se voy a decir, en ese momento el dinero se conocía por los denarios, es decir, un día de trabajo, entonces decía, le doy 100 denarios y papá decía, no, yo quiero 400 y empezaba una negociación. Y esa negociación hasta que llegaba a un feliz término, ¿cierto? Llegaban y decían, listo, tanto. Y eso se conoce como dote. ¿Por qué se le daba una dote? Porque los hijos y las hijas eran trabajadores efectivos en lo que hacía la familia, ¿cierto? Entonces, la hija era la que tenía que salir a recoger el agua, lavar la ropa, muchas cosas. Entonces, el novio le pagaba al papá, diciéndole, le estoy como reponiendo algo de lo que está perdiendo usted porque su hija se va a venir conmigo. Esta plata también servía en caso de que ella enviudara muy pronto. ¿Y por qué enviudar? ¿Por qué voy a decir en ese momento se acaban de casar? Porque estoy hablando de muerte. Porque en ese momento era muy fácil que los pueblos salieran a guerra uno con otro. ¿Y quiénes iban? Los jóvenes, ¿cierto? Es tanto así que en el Antiguo Testamento hay una ley puesta por Dios que dice que el recién casado no podía salir a la guerra hasta después de un año de su matrimonio, para que pudiera compartir con su esposa. Pues era muy fácil que muriera, entonces parte de lo que él le daba, en caso de que muriera, el papá se lo devolvía a la hija para que tuviera cómo sostenerse, mantenerse y demás. Al final de la reunión, donde ya llegaban a un acuerdo económico, salía la novia a la sala, pues, o al sitio donde estaban, y ella daba como una especie de autorización, donde decía si estoy dispuesta o no estoy dispuesta. Difícilmente la novia decía que no, porque era un acuerdo que su padre ya había hecho hace mucho tiempo, entonces difícilmente ella decía que no. Desde ese momento se consideraban casados, desde ese mismo momento. ¿Qué sucedía ahí? Después de eso, la novia se quedaba y empezaba en un proceso de cuidado de ella misma, que podíamos como de purificación para llegar virgen al matrimonio y cuidar al matrimonio. Para eso habían unas amigas que le ayudaban y normalmente el novio asignaba a unos amigos de él como para que ayudaran en ese proceso. No es tanto con ella, pero sí vigilando y protegiendo a la novia. El novio, ¿qué se decía? El novio se iba a construir el sitio donde iba a vivir con la novia. Él se iba a construir el sitio donde iba con la novia. Eso duraba más o menos un año. Al final del año venía el novio con los amigos en la noche a la casa de la novia y la recogía y se la llevaba para su casa donde iba a hacer la celebración, ¿cierto? Y obviamente, la novia perfectamente vestida, perfectamente arreglada, y se iba con los amigos en procesión para la casa y la llevaban a la novia normalmente alzada, iban cantando aparentemente cantos que se encuentran en el Cantar de los Cantares. Era un momento muy, muy especial.
Cuando la procesión llegaba a la casa de los novios, entonces en ese momento era donde lo que nosotros conocemos como matrimonio, por decir algo, era lo que sucedía. Llegaban los novios y había como una bendición sacerdotal en momento ahí donde ya se declaraban esposos, habían bendiciones, era el momento donde le daban como los regalos, un momento muy especial, pero en ese momento se iban las mujeres para un cuarto y los hombres para otro cuarto. Y empezaba la fiesta. Había una reunión y eso duraba unos días, al menos un día, y después volvían y se veían, volvían y ya se veían, y ya los novios se iban juntos. Y esta celebración, este matrimonio, duraba una semana y hasta 2 semanas. ¿Por qué empecé contándoles todo eso? ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Y es porque esta figura matrimonial nos habla muy claramente de la relación de nosotros con Cristo. ¿Cómo se llama la iglesia o cómo también se le conoce la Biblia en la iglesia? Sí, a la iglesia en la Biblia. Como la novia, ¿cierto? Entonces quiero que miremos así con el rapidez que vi, vamos a ver algunos puntos. Reunión para definir el precio de la novia. En la Biblia no lo encontramos, pero yo creo que en algún momento Padre, Hijo y Espíritu Santo se sentaron y establecieron un precio. Primera Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En algún momento que no conocemos, yo pienso que destruyeron Padre y Cristo dijo, lo pago. ¿Qué toca hacer? Yo pago. ¿Por qué? Porque los amo. Pago por esa novia. ¿Y cuál fue el precio que acordamos? La sangre preciosa. Si pensamos en Cristo, en lo que Él hizo, Él es Dios y toma por amor a nosotros, toma la decisión de dejar su gloria externa y meterse en un cuerpo de hombre para venir a esta tierra ¿a qué? A que se burlaran de Él, a que lo escupieran, a que lo maltrataran, para derramar su sangre como pago por su novia. ¿Qué significa eso? El pago ya fue realizado, ¿cierto? ¿Qué seguía en el proceso del matrimonio de los novios? La novia se quedaba ¿qué? ¿En qué? Purificándose. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de pasos santifique por completo. Todo vuestro ser, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú eres la novia? ¿Tú eres la novia? La iglesia. ¿Quiénes conformamos la iglesia? Personas que hemos tomado la decisión de rendirnos ante Cristo y de que Él sea nuestro Señor y Salvador. ¿Eres parte de la novia? ¿Qué debes estar haciendo? Debes estar purificándote. Debes estar siendo diferente. Debes estar buscando conocer a tu nombre para saber qué es lo que espera de él. Eso es lo que debe estar haciendo la novia. La novia se queda purificando. ¿Y el novio qué hacía? ¿Se iba a qué? El novio estaba preparando el hogar. Juan 14, del 2 al 3 lo dice. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparad el lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Dónde está el novio? Preparando un sitio para que habite quién. Y el novio va por su novia. En Primera Tesalonicenses dice que esto va a ser más o menos así. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Esto ya sucedió? No. El novio va a venir por su nadie. ¿Cierto? ¿Cuándo va a hacer eso? No lo saben, pero es algo que esperamos. Mateo 24 del 34 al 44. Vamos a leer un poco sobre esto. Mateo 24 del 34 al 44. Está hablando de la venida del Señor. Dice, despierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuándo va a venir el Señor? Lo sabemos. Dice que ni los ángeles lo saben, que solo el Padre. Pero sí nos dice claramente qué debemos estar haciendo nosotros, como su iglesia, como su novia, velando, esperar. Lo primero que quiero que pensemos es, ahí dicen, la una persona será tomada y la otra dejada. ¿Quién será tomada? La iglesia. Si perteneces a la iglesia, serás tomado. Entonces, ¿quién no será tomado? Quien no pertenezca a la iglesia. Lo primero que quiero que piensen, ¿perteneces a la iglesia? Si no perteneces a la iglesia, si no estás seguro que perteneces a la iglesia, ten cuidado. De pronto te sientes muy joven. Por allá cuando tenga, como el cuchito que sale adelante, cuando esté ancianito, ahí le voy a poner cuidado a Dios. Mientras tanto, voy a vivir mi vida. No. Aquí dice, en su momento era como Noé, disfrutaban, se daban inmensamiento, bailaban, bebían, hacían muchas cosas y Noé calladito allá, pues no sé si callado, pero haciendo el arca, porque el Señor le había mandado hacer un arca. ¿Y ellos le pusieron cuidado al arca? Muy seguramente sí. Muy seguramente se pararon frente al arca y se le rieron en la cara a Noé, diciéndole, usted es muy bruto, como, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Si nunca ha llovido, no sabemos qué es llover, y con el agua que sale de la tierra, ¿qué se va a inundar? ¿Y qué pasó? Se inundó. Entonces, si no estás seguro,
que perteneces a la iglesia, te suplico que mires con seriedad a Cristo, que mires con seriedad a Dios, porque tu futuro podría ser terrible. ¿Y qué pasa cuando después de los novios, qué pasaba? Él recogía a la novia y se iban, ¿y qué sucedía? El matrimonio. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de vino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas que haces tú hoy en día van a ser resplandecientes, el vestido de la novia para el matrimonio con su novio hermoso y perfecto que se llama Cristo. ¿Estás trabajando en tu vestido? ¿Estás arreglando tu vida? ¿Estás haciendo obras justas? ¿Sabes lo que tienes que hacer para que ese día hermoso, precioso, que no nos cabe en la cabeza? Y encontré una imagen ahí, ni idea, será cercana o lejana, pero algo glorioso, estar frente a nuestro esposo para agradecerle, para decirle, pagaste con tu sangre que yo pudiera estar hoy aquí disfrutando de este matrimonio. Eso era lo que se celebraba en una boda, ¿cierto? Entonces era una boda, un tiempo largo, con diferentes pasos en el proceso. Por ejemplo, ¿se acuerdan de María y José? También algo muy conocido, que José se entera que María está embarazada y quiere dejarla. ¿En qué momento del paso de la boda fue? En el primero, cuando él estaba lejos de ella, construyendo su casa, es cuando él le cuentan que ella está embarazada y él quiere dejarla, ¿cierto? También el Señor en muchas otras partes de la Biblia habla sobre, nos hace pensar en este tipo de cosas. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Que dice que 5 eran sensatas y 5 insensatas. ¿Qué pasaba con las 5 sensatas, que eran las que tenían el aceite, que estaban velando, que estaban preparadas para la llegada? Y las 5 insensatas, ¿qué pasaba con ellas? No querían. Y si llegaba cuando llegó el novio, ¿qué pasó? O el esposo ya, lo dice él. ¿Qué pasó? 5 se quedaron y 5 se con él, ¿cierto? Entonces, es una figura matrimonial que encontramos mucho en la Biblia. Pues ahora sí, vamos a la boda de Caná. ¿Dónde queda Caná? ¿Por qué quiero que conozcan en qué sitio queda Caná? ¿Dónde nació Jesús? Normalmente, Jesús de Nazaret, tiene la distancia de Nazaret a Caná. Ahí como por información general. Miren dónde queda Bethsaida. Bethsaida, allá llegas Pedro, Andrés su hermano y Pedro. ¿Por qué les quiero mostrar eso? Porque pues los da a entender, al tener esa cercanía y unos pueblos tan pequeños, significa que los novios eran conocidos de María y de Jesús. Entonces, por eso vemos a María y a Jesús invitados. Entonces vamos para Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, vamos a leer de los versículos 1 al 2. Y dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido vino. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo,
llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Las tres primeras palabras es al tercer día. El tercer día es algo como que se menciona en varias partes de la Biblia. Al tercer día, ¿qué pasó? Jonás salió de la boca del pez. Al tercer día, ¿qué pasó? Jesús resucitó. Y aquí vemos al tercer día y uno dice, wow, aquí tiene que haber algo profundo. Vamos a encontrar la profundidad en este tercer día, dice. ¿Este sábado no fue el tercer día? En capítulo 1, versículo 19 al 28, Juan el Bautista está hablando sobre la venida del Señor. Está hablando que va a venir alguien más grande, ¿cierto? Y dice versículo 1:20, al siguiente día, es decir, en el segundo día, ¿sí? Ahí fue cuando bautizó a Jesús. Versículo 1:35, el siguiente día, el día 3, dos discípulos de Juan se van con Jesús. Uno de ellos es Andrés, hermano de Simón Pedro, y es el que Andrés presenta a Simón a Jesús, ¿cierto? Y en 1:43 dice, al siguiente día Jesús llama a Felipe de Betsaida, a Natanael de Caná. Ese es el día cuarto, perdonen el slide, me equivoqué, que es el día cuarto donde llama a Felipe, que es de Betsaida, ¿se acuerdan del mapa? De la parte de allá arriba, que allá también son Andrés y Simón, y a Natanael, que es de Caná. Ese es el día cuarto. Y dicen al tercer día, es decir, 3 días después, es el día séptimo. ¿Sí ven la profundidad? Aquí no hay nada espiritual. Aquí básicamente Juan lo que está diciendo es, en estos 2 capítulos ya pasó una semana. ¿Por qué colocó esto así? Porque no debemos espiritualizar todo lo que vemos ahí. Y no tenemos que entender la razón. Básicamente nos está contando, aquí pasó una semana. Yo pudiera, o alguien pudiera decir, no, es que el tercer día ese es el especial por X, por Y, por Z, y sacar algo de ahí que no lo dice. Aquí Juan, en su escrito, nos está contando la primera señal. Nos está diciendo, al tercer día se hicieron unas bodas. ¿Qué sucede? Falta vino. ¿Quién se da cuenta que falta vino? Acordado del relato. María. Entonces, uno pensaría, María que le algo especial o algo. Y la especialidad de María, en este caso que estamos hablando, es que muy seguramente, aunque la palabra no lo dice, era muy cercana a los esposos, o por lo menos o al novio o a la novia. No lo sabemos. Y como los padres estaban en el agasajo, debían estar presentes en el agasajo, normalmente escogían a alguien muy cercano a la familia para que estuviera pendiente de todos los detalles. En este caso fue María. Entonces por eso María, como está pendiente de los detalles, ahí es donde van los meseros y le dicen, María, se acabó el vino. ¿Qué hacemos? Hoy estamos de rumba nosotros, ¿cierto? Y estamos en el matrimonio de, no sé quién se va a casar, en algún matrimonio. Y estamos acá y nos casamos acá y la reunión es acá y estamos todos gozando, se acaba el vino. ¿Qué hacemos? Bueno, normalmente, venga, acá el vino, sí, acá. Rappi, ¿en cuánto tiempo está el vino aquí? Media hora, 40 minutos, no sé. ¿Pasó algo? No pasó nada. En ese momento, el novio era el que estaba pagando y era una forma de demostrar que él era capaz de responder en su hogar, ¿cierto? Se acaba el vino.
¿Qué significa? ¿Qué están diciendo? De ahí la importancia que se acabara el vino. Que se acabara el vino era una deshonra muy grande. María, muy cercana a la familia, dice, toca hacer algo. ¿Qué hace María? Jesús. ¿Por qué? Yo no pensaría, ya que conocemos más de la historia, entonces podríamos decir, no, pues Jesús cada rato hacía milagros en la casa, entonces María ya sabía que él podía hacer algo. Y la verdad es ajena. Entonces, ¿por qué fue a buscar a Jesús? Muy seguramente porque lo hacía en su cotidiano diario, ¿cierto? ¿Dónde está José, el esposo de María? La palabra no lo dice. Todos los eruditos afirman que en este momento Jesús ya había muerto. ¿Hace cuánto? No sabemos. José ya había muerto. ¿Hace cuánto? No sabemos. José murió. El hijo mayor, Jesús, ¿qué pasó a ser de su mamá? Su mano derecha. Cualquier situación difícil que María estuviera viviendo, ¿a quién creí que buscaba? A Jesús. Más adelante al final dice que este fue el principio de señales que hizo el Señor. Cuando dice el principio de señales, ¿qué significa? Que antes no había hecho este tipo de señales. Es decir, por ahí, que a los que nos gusta ver televisión, vemos Discovery Channel y a veces salen Discovery, es que este es el evangelio escondido de Jesús, donde está la juventud de Jesús, y salen cosas que me estoy inventando algo, ¿no? Que Jesús cuando era niño estornudó y en vez de salirle moquitos salieron palomas volando. Y inventan una cantidad de cosas que basado en este versículo sabemos que son falsas. Porque aquí dice, este fue el principio, es decir, el primer milagro que Jesús hizo. Entonces María no tenía ni idea que Jesús podía convertirlo en agua viva. Pero María sí sabía que Jesús era sabio y podía sedar. Y por eso busca a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Qué respuesta tan extraña, ¿no? Qué respuesta tan extraña de un hijo a su mamá. De decirle, ¿qué tienes conmigo, mujer? La mamá viene buscando ayuda. Y pensemos, ¿Jesús cometió pecado? Nunca. Eso significa que la obediencia de Jesús a su mamá o a sus padres fue perfecta. Cada vez que que María necesitaba algo, Jesús necesita tal cosa, sí mamá. Jesús, sí mamá. Sí mamá. Tranquila mamá. Bueno mamá. Perfecta. Y viene y le dice, se acabó el vino y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo creo que María dijo, aquí hay algo diferente. Y su respuesta más rara todavía es, aún no ha venido mi hora. ¿Qué quería decir con eso? En el mismo libro de Juan encontramos el tema de la hora, de esa hora, en capítulo 7, versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Aún no había llegado su hora. En el 12:23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorioso. ¿Cuál era la hora? ¿A qué hora se refiere a él? A la hora de su muerte. Esa es la hora que no ha llegado. Apenas él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Pero qué respuesta tan extraña. ¿Qué tiene que ver la muerte de Jesús
con que se haya acabado el vino. Tiene que ver. Y dice el relato que habían seis tinajas de agua para el rito de la purificación. Cierto que es una tinaja de agua, y en la gráfica se ve, era algo en barro grande que le cabían, en las 6 tinajas se estima que cabían más o menos 500 litros de agua. Convirtió 500 litros de agua y 500 litros de vino. Imagínense la cantidad de vino, imagínense cuánto faltaba de la reunión para que él tomara una decisión de convertir tarta agua en vino. ¿Para qué eran las tinajas de agua? Para el rito de la purificación. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y qué estamos hablando ahí? ¿Qué me ayuda a leerlo? Levítico 20, del 22 al 26. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Que no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, os he apartado de los cuerpos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastrase sobre la tierra, los cuales os he apartado por huir. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahí claramente Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes no se pueden juntar con los otros pueblos, y ustedes no pueden tocar ciertos animales y no pueden hacer ciertas cosas porque ustedes son ¿qué? Santos. Entonces, en el diccionario de teología de Harrison encontré esto que está ahí, dice, los israelitas que se habían contaminado, es decir, que no habían cumplido con lo que nos acaban de decir ahí, que habían tocado muerto, que habían tocado algún tipo de animal o algo, dice, que se habían contaminado de inmundicia, que tenían que separarse de la congregación por un tiempo que dependía de la naturaleza de la inmundicia. Pues ahí nos da usted. Tenían que purificarse con agua, y en el caso de formas de impureza más graves tenían que ofrecer sacrificio. Para las personas inmundas a causa de lepra o por haber tocado un cadáver, se requería además una purificación más elaborada por medio de rozamientos de agua mezclada con sangre o con cenizas. El israelita inmundo que no quería purificarse debía ser ejecutado, ¿cierto? Dios dice, ustedes son santos, deben ser santos. Si hacen ciertas cosas, tienen que purificarse, y para eso utilizaban aglos. Ahora entonces, las tinajas, por eso dice, las tinajas son para el rito de purificación. Ahí guardaban las tinajas del rito de purificación. Vuelvo a la respuesta de Jesús. Aún no ha llegado mi hora. Cristo les dice a los sirvientes, llénenme esto de agua, y lo convierte en vino. Ahí hay un mensaje. Y el mensaje es, ya no necesitas el agua para purificarte. Ahora necesitas el vino. Y el vino, como veremos más adelante, está allá, es la sangre de Cristo. ¿Cómo somos puros ahora? Por medio de la sangre de Cristo. No porque hagamos un rito especial, no por nuestros actos, no porque somos muy buenos, no porque es que yo ya no digo mentiras, es que yo no. Es por la obra de Cristo. Sigamos leyendo. Habían allí 6 tinajas de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces dijo, sacad ahora y llevadlo a maestrala, y se lo llevaron.
Cuando el maestral probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan ya bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta hoy. Y lo que acabo de ver, ¿saben qué me impacta mucho? Y me llama mucho la atención. Los sirvientes. En ese momento, ¿quién era Jesús? Un desconocido. Nunca había hecho nada. Nunca había sanado a nadie. Nunca había resucitado a nadie. Nada. En ese momento, si el relato cronológico es exacto, de acuerdo a esto que acabamos de leer ahí, tenía 4 discípulos nomás. Andrés, Simón, Natanael y Felipe Gasas. Y Felipe solo tenían 4 y llevaban una semana con él. Habían oído a Juan el Bautista y él había dicho, él es, y ellos creyeron y lo seguían. Es decir, no era nadie. Y aparece la mamá de él y les dice a los sirvientes, llenen eso de agua. Como les dijeron, de 500 y 600 litros. ¿Ustedes creen que fue, qué? ¿Una cocaína? No. Tuvo que ser un ejercicio, no sé cuánto tiempo, pero tuvo que ser un ejercicio interesante de ir a donde estaba el agua y venir y llenar. Y ellos, ¿qué hacen? Obedecen. No conocen a Jesús, no entienden bien su propósito y lo obedecen. ¿Y tú que sí lo conoces? Tú que sí sabes que Él murió en la cruz y resucitó. Tú sí que sabes que Él murió de esos buscando tu salvación porque te amaba. ¿Lo obedeces o no? Imagínense un sirviente llenando agua ahí y diciendo, uy, este mal que iba a hacer. Imagínense al que le pidió, sirviente tú, ven, coge agua, sácala de ahí y ya va a ser el maestrada. ¿Quién era el maestrada? El maestro de ceremonias. Era alguien importante. Y le dice, toma, llévale el agua, llévale esto a él. Y el otro, si fuera yo, diría, venga, lléveselo usted. ¿Usted qué sabe? Se me cae usted. Si cuando el bro diga, ¿por qué me trae agua? ¿Me va a regañar? No, obedecieron sin entender. De pronto hoy en día Dios te está pidiendo algo a ti que tú no entiendas. De pronto hoy en día estás viviendo alguna situación que no estaba dentro de tus planes, dentro de tus metas, dentro de lo que estabas viviendo, y Dios te está diciendo, confía. De pronto, no sé, en una enfermedad, unos hijos que no están haciendo lo correcto, una situación económica, te quedaste sin trabajo, lo que sea que estés viviendo, Dios te dice, confía. Y le lleva la copa al maestrala, y el maestrala la prueba y ahí mismo, novio, venga para acá. Normalmente todos toman este pasaje como una felicitación. Muchos dan primero el buen vino y después el mal vino, pero tú dices al contrario. Para mí es un regaño. Dijiste, como si digo, correcta, el mejor vino cuando ya están prendidos, cuando no lo van a disfrutar. Pero bueno, no sé exactamente cuál tono lo di. Para mí puede ser diferente como lo hayan hecho. Pero lo que sí es que hay 2 tipos de vino. Un vino que no es bueno y que se acaba. Y hay un vino, el segundo vino, que es perfecto y delicioso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál vino estás tomando aquí? ¿En cuál vino estás basando tu relación con Dios? ¿En el primero, en el que tú tienes una relación con Dios a tu manera? ¿En el que tú dices, no, yo me porto bien y Dios me salva? ¿O en el segundo, en el que da Dios? ¿En el que cambió la purificación que antes tenías que hacerte por ese vino? En ese vino que nos hace pensar en la sangre de Cristo, que limpia nuestros pecados. Ese es el segundo vino.
El milagro más grande que pueda existir en tu vida es pasar de muerte a vida. No busques lo terrenal, que se acaba como el primer vino. Busca lo eterno, que solo lo encontrarás en Dios. El primer milagro, no lo conocía nadie, no sabía quién era. Y en ese milagro demostró lo que iba a hacer. Cambió el agua de la purificación por su sangre preciosa para tener salvación eterna.